Hoy vamos a ver sobre qué cosas nosotros debemos de estar mirando por nosotros mismos. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 7 nuevamente. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces es muy importante que miremos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? ¿Cómo andamos? Porque Dios es luz. Dios es la representación. De alguna manera el apóstol toma esta figura y nos deja ver que en Él no hay tinieblas, no hay obscuridad. Él es la perfección. Y el reporte del apóstol es que la naturaleza de Dios se relaciona prácticamente se representa con la luz. Y tenemos que entender que cuando habla de luz, habla de espiritualidad, habla de pureza, habla de santidad, habla de sabiduría. A eso se refiere. Él es luz. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar muy entendidos porque dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él viene a este mundo para dar una enseñanza, para mostrar el camino, para dejarnos ver la manera en que debemos de comportarnos, la manera como debemos de caminar. Y nos dice que en el verso 6, por favor, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Entonces es sabido que cuando las Escrituras hablan de caminar, se refieren a estar siendo moldeados. Nuestras acciones nos moldean, nuestras acciones forman un carácter moral en nosotros. A eso se refiere con andar, con caminar. Que cada acto, cada decisión va moldeando tu vida, va formando tu carácter moral. A eso se refiere. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Fíjate lo que dice. Aquí vemos una forma de caminar, una caminata muy particular. Dice la Escritura, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos está diciendo que hay personas que se dedican a alimentar su alma, su corazón con conversaciones de un tipo no benéfico, algo malo, algo que no promueve la pureza, algo que no exalta la santidad, algo que no de alguna manera nos asemeja o nos acerca más al carácter de Cristo. Entonces quiero ser muy enfático, caminar tiene que ver con acciones, con decisiones que nosotros tomamos y que van acuñando un carácter moral en nosotros. A eso se refiere. Entonces, Proverbios 6:12 también nos deja ver una forma de conducta, una forma moral. Dice así, capítulo 6, verso 12. Por eso el apóstol decía, mirad por vosotros, mirad, ¿andamos en tinieblas o andamos en luz? El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Aquí hay una forma de caminata, vemos un carácter moral, es malo, es perverso, se ha alterado su carácter, su estado original se corrompió. Y dice que de alguna manera uno de sus pasatiempos es andar promoviendo discordias. Y siempre está pensando en lo malo. Siempre está pensando en las maldades.
Proverbios 23:20, ejemplos de formas de caminar, caminatas en la vida de los hombres. 23:20 dice así: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Habla de conductas de ocio, habla de conductas perniciosas. Entonces entendamos, si andamos en tinieblas y decimos que le conocemos, mentimos. Si nuestro carácter se desenvuelve de una manera muy particular y muy distanciado a lo que Dios demanda, estamos mintiendo, nos estamos engañando, estamos creyendo que somos lo que no somos. Amén. Entonces, la caminata tiene que ver con decisiones, tiene que ver con formas de conducirse que de alguna manera moldearán tu carácter. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche. Queremos que nos abras nuestros ojos espirituales. Nosotros queremos andar en luz, Señor, pero necesitamos que escudriñes nuestro corazón para quitar, Señor, aquellos engaños, aquellas formas muy particulares que aprendimos en esta tierra caída, Señor, que aprendimos de nuestros familiares, que aprendimos de la gente que nos rodea, Padre amado, y que creímos que era la manera correcta de caminar. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, andar en luz tiene que ver con la capacidad de sujetarse a la ley divina. Andar en tinieblas tiene que ver con andar en nuestro propio pensamiento. Andar en la moda, en el pensamiento en auge. Andar en la costumbre, en la cultura, que está muy separada, muy ajena a Dios, muy distanciada. El libro de Lucas capítulo 10, verso 30 nos muestra esta verdad de manera muy explícita. Fíjense nada más. Algunos dicen, o aquí al menos le ponen que es una parábola, pero la verdad es que dista mucho de ser una parábola, más bien es la descripción de un hecho histórico. Dice en el capítulo 10, verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Es una descripción muy hermosa, hermanos, de 3 personas que obviamente tenían que andar o en tinieblas o en luz. Recuerda, es un carácter, es una forma de vida, es una forma de comportamiento. Si se guía por su sentir y no considera a Cristo, está en tinieblas. Si se somete a Cristo, a pesar de cómo se sienta o a pesar de lo que tenga que padecer, anda en luz. Nos dice que este hombre iba de viaje, quizás a sus negocios. Y dice que en el camino de Jericó a Jerusalén, dice que es asaltado por unos villanos. Quizás eran algunos mendigos que de eso vivían, o quizás algunos romanos mal pagados, o a lo mejor algunos parientes de él, algunos paisanos de él, igual hombres pillos que se dedicaban al asalto. Dice que lo hirieron, pero nosotros vemos a la providencia tocando este tema para darnos una instrucción muy particular. Nosotros tenemos que aprender sobre lo que está relatando Jesús. Y vemos que esta instrucción
nos lleva a ser muy cuidadosos para que podamos entender qué tipo de caminata tenía cada uno de ellos. Uno era sacerdote, el otro era levita y el otro era samaritano. Los judíos decían que los samaritanos tenían demonio, ¿no es cierto? Entonces dijimos que caminar es sinónimo de dejarse moldear por la forma de pensar, por las decisiones. Eso es caminar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Número 1, estos ladrones cayeron sobre este pobre hombre. Y dice que fue tan bárbaro su ataque de estos hombres que no solo le quitaron su dinero, sino aún lo desnudaron. Le quitaron su ropa, lo dejaron malherido, ¿sí? Dice que de alguna manera ni siquiera tuvo la fuerza para poder perseguirlos, para poder defenderse. Solo dice, leámoslo nuevamente, Lucas 10, verso, dice 30, respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron su dinero e hiriéndolo, se fueron dejándolo medio muerto, dice la Escritura. Entonces vemos que de alguna manera había una cruel disposición de parte de estos villanos para de alguna manera hacerle la vida a pedazos a este pobre infortunado. Lo hirieron al grado de quedar en un estado de moribundez. Estaba listo para partir, estaba herido en gran manera. Y vemos que estos hombres se comportaron como bestias brutas y no tuvieron compasión de este pobre hombre que cayó en sus manos. Pero nos llama la atención que los que deberían de haber mostrado misericordia, parece que actuaron más brutamente que los mismos ladrones. Porque su mismo oficio les llevaba a ser gente que profesara piedad, que fuera misericordiosa. Y es aquí donde Jesús, a través del Espíritu Santo, Juan nos dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que de alguna manera recibas galardón completo. ¿Por qué? Porque podemos engañarnos. Pensando que porque asistimos a un lugar, porque somos parte de alguna agrupación, porque llevamos tiempo leyendo las Escrituras, podemos pensar que andamos en luz. Pero hermano, vemos nosotros que esta gente no solo era de su nación, porque dice que este hombre iba de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Había ido al templo, y estos hombres obviamente eran gente que oficiaba en el templo. Uno era sacerdote y el otro era levita. Uno ofrecía holocaustos y el otro cargaba los instrumentos, los vasos en este caso todos los instrumentos que se manejaban en el templo. Vemos que al ser hombres de carácter público estaban obligados de alguna manera a ayudar al necesitado. Eran hombres que profesaban santidad, ¿no es cierto? Eran hombres que de alguna manera su misma vestimenta tenía un sinfín de simbología, pero a la vez instrucción religiosa. Pero es triste. El libro de Hebreos, capítulo 5, verso 2, nos dice qué era lo que esperaba el mismo Dios del cielo, qué era lo que esperaba este infortunado hombre que cayó en las manos de los ladrones de esta gente, y nos dice qué es lo que la gente de allá afuera espera de nosotros, que nos reunimos cada miércoles y cada domingo a cantar alabanzas. Hebreos capítulo 5, verso 2, para que se muestre, en el contexto está hablando del sumo sacerdote, para que se muestre como paciente con los ignorantes, ¿qué más? Y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él estaba puesto para enseñar su responsabilidad a los demás, ¿no es cierto? El sacerdote tenía que ser paciente. Tenía que entender que estaban extraviados y estaban en ignorancia, y tenía que entender que él era un ejemplo para los demás. Él tenía que motivarlos a los demás para que fueran misericordiosos. Dicen los escritores que muchas veces este tipo de sacerdotes o levitas que iban de su ciudad hacia Jerusalén, iban porque les tocaba el turno para oficiar en el templo.
Se hacían grupos y entonces de mes en mes subían ellos en su turno. ¿Recuerdas? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Juntos, por favor. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, de acuerdo al turno que le tocaba a él, se tenía que presentar el sacerdote en Jerusalén para oficiar lo que Dios le demandaba. Algunos escritores dicen que este sacerdote y este levita era su turno para subir de alguna manera a Jerusalén. Y como dice Hebreos, tenía que haberse mostrado piadoso, paciente, con los ignorantes, con los desvalidos, con los desnudos. Así es como tenía que haber actuado. Quiero recordarte el versículo. Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Si nuestro carácter no es como el de Cristo, estamos mintiendo. Porque Dios es luz. Es representado por la luz de la sabiduría, la luz de la piedad, de la misericordia, de la santidad. Él es representado de esa forma. Entonces, estas personas atendían a sus debidas responsabilidades y viniendo por el camino dice que ven a este hombre herido y probablemente oyeron sus gemidos, oyeron sus ayes lastimeros, le oyeron pidiendo auxilio, socorro, ayúdenme, estoy herido. Seguro que le han de haber escuchado. Ellos sabían que si no le ayudaban, moriría. Porque el texto dice que le hirieron, ¿no es cierto? Que estaba herido. Y la gente cuando está herida pierde sangre. Y de acuerdo a lo que dice el Levítico, la vida está en la sangre. Entonces, hermanos, aún muchos de nosotros sin ser médicos y sin conocer tantas cosas del ámbito médico, uno se da cuenta que cuando alguien se está desangrando, pues inmediatamente alguien trata de hacer un torniquete, trata de bloquear ahí la herida, trata de hacer algo, porque la misma naturaleza nos dice que hay que hacer algo por las personas. Bueno, cuanto más estos sacerdotes, cuanto más estos levitas. Entendamos, al escuchar sus lamentos, sus gritos de ayuda, ellos debieron haber entendido que este hombre estaba en grave problema. En el verso 22 de Lucas, por favor, acompáñenme nuevamente, capítulo 10, verso 22. El Espíritu Santo deja un pequeño, como una pista para que entendamos el grado de luz que tenían. Verso 32 dice así: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, juntos, y viéndole, pasó de largo. O sea, todavía se acercó. Oyó los gritos, oyó el llamado de auxilio y volteó a verlo. Pero dice que él pasó de largo. Amén. Se fue. Como quien dice, nosotros no lo supimos. Yo no me di cuenta. Yo llevo prisa. Yo tengo cosas que hacer. Es muy triste. Pero aquellos que se supone deben de ser ejemplos de caridad y muestran crueldad, solo dejan ver que no conocen a Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si decimos que andamos en luz, pero caminamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Amén. Entonces Jesús es ejemplo de pureza, de santidad, de caridad, es ejemplo de virtud. Pero ¿qué ejemplo daban este sacerdote y este levita? ¿Luz o tinieblas? Recuerda, la forma de caminata se entiende por las decisiones que tomamos, son las que acuñan, son las que moldean nuestro carácter. Dios no quiere que nosotros nos engañemos, por eso Juan dice, mirad por nosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mirad por vosotros para que recibáis grande galardón. ¿Qué tenemos que mirar? Que andemos en luz.
que nos parezcamos a nuestro Padre, que entendamos el papel que corresponde, el papel de acuerdo a lo que profesamos, que nosotros entendamos esas cosas. No lo vimos, no lo entendimos, pero ¿no lo habrá entendido el que pesa los corazones? ¿No lo verá? Por eso es que dice la Escritura, se abrieron los libros. El primer libro que se va a abrir es el libro del conocimiento. Tu conciencia inmediatamente se despertará y ella o te justificará o te condenará. Nuestra conciencia sabe cómo hemos actuado. Amén. Entonces, vemos que deberían de haber estado abiertos a la compasión, deberían de haber caminado en luz, mas sin embargo les cierran la puerta a este moribundo. Leamos el siguiente texto. En el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, al igual que el levita, que dice, viéndole, lean conmigo, fue movido a misericordia. Quiere decir que la luz brincó en él. Algo se manifestó en él. No era sacerdote, no era levita. ¿Qué era, hermanos? Samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Recuerdan? En Primera de Reyes nos lo describe. Los que habían sido traídos de otras aldeas y los había traído el rey de Asiria cuando se llevó cautivo a Israel y ahí los metió. ¿Sí se acuerdan? Y dice la Escritura, amaban a Jehová pero honraban a sus dioses. Creían en Jehová pero honraban a sus dioses. Esos eran los samaritanos. Samaria quedó sin habitantes y el rey de Asiria trajo un montón de gente de otros pueblos y ahí los puso. Pero es tremendo porque el Señor Jesucristo nos dice que cierto samaritano, el cual pertenecía a otra comunidad, a otra nación, no era judío, y por cierto los judíos los despreciaban. ¿Se acuerdan qué dijo la samaritana a Jesús cuando Jesús se le acercó? Tú siendo judío, ¿me hablas a mí que soy samaritana? Ve la discriminación racial, el menosprecio. Pero vemos que este samaritano, de alguna manera que era detestado por los judíos, mostró humanidad, mostró un carácter, una conducta, una forma de pensar de luz. El sacerdote endureció su corazón para con su propio pueblo, porque era judío el que fue herido. Venía de Jerusalén a Jericó. Venía de adorar al Dios vivo y verdadero. Y cae en las garras de estos asesinos. Pero el samaritano abrió su corazón para gente de otro pueblo. Ve nada más si no hay luz. ¿Cómo compruebas tú que de alguna manera eres hijo de Dios? Dice, si saludáis nada más a los que os saludan, pues ¿qué haces de más? Chapo Guzmán también saluda de beso a sus hijos. Pero si amáis a vuestros enemigos, ¿qué dice? Dais testimonio que sois hijos de Dios. Amén. ¿Qué hizo el samaritano? Amó a un judío que había caído en desgracia. Andaba en luz o en tinieblas. Y quizás nunca le habían dado oportunidad de entrar ni siquiera a los atrios, pero él caminaba en luz más que en tinieblas. ¿Y qué sucedió con el sacerdote y el levita? Estaban oficiando en el templo de Jerusalén. Era el orden de su clase y ellos tenían que ir a sacrificar holocaustos, a quemar la grosura de los animales, a seleccionar de alguna manera las medidas de harina, los pequeños polluelos, a de alguna manera quitar de todo lo que no tenía que ver con lo aceptable delante de Dios. Ellos tenían que ir a eso. Pero vemos nosotros que Jesús es bien claro. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Su carácter es único. Y tú y yo cada vez que vengamos a este lugar tenemos que aprender esas cosas para no permitir que el pecado nos engañe. Amén. Entonces, dice que cuando le vio, sintió compasión de él, sintió consideración de esta persona. No era de su país, era judío, pero era un hombre que estaba en miseria. Y el samaritano, de alguna manera, había aprendido a honrar a cualquier hombre. Él había aprendido a, de alguna manera, mostrar caridad a cualquiera que estuviera en desgracia,
¿Qué dice la regla de oro? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Mejor la sabía. Se dio cuenta tan rápidamente que este hombre estaba en gran miseria. Sintió compasión de él y decidió manifestar esa misericordia práctica. Es triste por el lado del sacerdote y del levita, pero es digno de loar cuando lo vemos que en este samaritano se manifestó. Por eso Jesús dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué va a pasar con los hijos del reino? Serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué los van a echar a las tinieblas de afuera? De acuerdo al texto de 1 de Juan capítulo 1 verso 5. ¿Por qué? Porque decían que andaban en luz, pero realmente andaban en tinieblas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quizás tenía una gran fe en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del centurión al cual Jesús dijo: les digo de cierto que en Jerusalén no he encontrado fe como la de este hombre? ¿Sí se acuerdan? ¿Habrá dicho lo mismo la divina providencia de este samaritano? Sí, es seguro. Es seguro que ha de haber dicho lo mismo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar muy conscientes que de alguna manera la profesión del hombre se tiene que manifestar en piedad. Este es el trabajo de la divina gracia, hermanos. Cuando la gracia de Dios se está moviendo en el corazón de una mujer, de un hombre, de una congregación, siempre van a estar dispuestos a toda buena obra. No es que se sientan solamente a calificar los sermones, o no es que nada más se sientan y vienen a aplaudir y a cantar. Qué bueno, aplaudan y canten, y qué bueno, de alguna manera juzguen constructivamente los sermones, pero sobre todas las cosas, que la iglesia sea un hospital de las almas. Que la iglesia sea un lugar donde salgan por los pecadores para traerlos a los pies de Cristo. Que la iglesia sea un lugar donde se ore por los pecadores para que sean rotas las cadenas del pecado y para que reciban sanidad por las llagas de Jesucristo. Amén. Entonces es muy importante. La compasión de este samaritano no fue una utopía, no fue un engaño, no fue una profesión muerta. No, él de alguna manera dice que mostró una compasión práctica. Santiago capítulo 2 verso 16. Y en estos textos nosotros nos damos cuenta qué es andar en luz. Y en estos mismos textos y ejemplos nosotros nos damos cuenta qué es estar en tinieblas, aunque nosotros profesemos que venimos de cuna evangélica. Si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, juntos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Le dio lo necesario. El samaritano se preocupó por su alma, le tendió la mano. El samaritano se dio cuenta que era una criatura pobre, desventurada, en desventaja. Puso un amor práctico, no solo estaba sugiriendo cosas, estaba actuando. Isaías capítulo 58 verso 7, fíjate lo que dice la escritura. Entonces, amada iglesia de Jesucristo, somos invitados a andar en luz. Cuando andamos en luz, por eso dice la escritura, dice, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Amén. Podemos ser muy pocos, pero si tenemos un espíritu, hermanos, constructivo, un espíritu que avanza en hechos y en verdad, Cristo nos tiene en buena estima. Capítulo 58, verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué es lo que hace el que anda en luz? Comparte el pan con el necesitado. Y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Qué es lo que hace? Abre las puertas para el necesitado. Que cuando veas al desnudo, ¿qué dice? Lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es andar en luz, hermanos. Eso es andar en luz. ¿Saben que se nos ha multiplicado el trabajo en el hospital, hermanos? Nos dieron un día para entrar. Y entramos con la gente y platicamos con ellos, les evangelizamos, les servimos, les damos masajes, los bañamos. Ahí estamos con ellos, cambiamos, ahí estamos. Pero nos daban un día, hermanos, estábamos entrando los miércoles. Hermano, es grande la necesidad que hemos entrado el sábado por la tarde, el domingo en la tarde, el jueves en la... O sea, ya aparece en nuestra casa, ya no sacas tu credencial y te dicen, pásele. ¡Qué bendición! Entonces no podemos decir que no hay un terreno de trabajo, un terreno para practicar, hermanos. Allí está el lugar para que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos está enseñando. ¿Sí me explico, hermanos? Me dijo la trabajadora social, ¿por cuánto tiempo van a venir? Por el tiempo que ustedes nos dejen entrar.
No, a mí dígame por cuánto tiempo. Pues yo le digo a usted, por el tiempo que usted me deje entrar, aquí estaré. Llevamos 3 años predicando allá afuera, trayendo café y pan, ahí estamos. Ah, ¿y cuánto les pagan? No nos pagan nada, ya nos pagaron vida eterna, la tenemos. Entonces, esto fue lo que careció en el corazón, de lo que estaban faltos este sacerdote y este levita, y el Proverbio 31:20 también nos habla de ello. Entonces, les invitamos, hermanos, a que de alguna manera se enrolen al equipo de servicio. Somos pocos, tenemos poca fuerza, pero no queremos negar el nombre de Jesucristo. Amén. 31:20 dice así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano con el desventurado? Le extendió la mano. Dice que alargó su mano al pobre hombre que había caído en tal situación. Cuán amigable se mostró el samaritano, hermanos. Número 1, se acercó al hombre desventurado. El levita y el sacerdote pasaron de largo y a distancia lo vieron, pero este no se quedó con la duda, este se acercó. Amén. Este de alguna manera supo de su deplorable condición. Este de alguna manera se condolió de él. Número 2, la hizo de doctor. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que curó sus heridas. Sacó el vino, ¿sí? Y también dice que para lavar sus heridas, y también el aceite para suavizarlas, para acelerar la cicatriz. Allí estaba el hombre haciendo lo que podía. No era el gran cirujano, no era el que de alguna manera había tenido una maestría, un doctorado, pero sin embargo la acción se prestaba para los primeros auxilios, y ahí estaba. No había ido a la Cruz Roja a tomar algunas instrucciones, mas el corazón le llevó a hacer cosas que obviamente Dios en su misericordia le guió. Amén. ¿Andaba en luz o en tinieblas? Andaba en luz. Era práctico. Le puso el vino, le puso el aceite, quizás para amortiguar, apaciguar un poco el dolor, para prevenir alguna infección quizás, ¿sí? Herramientas muy antiguas, pero ahí estaba tratando de hacer algo, muy primitivas. Tercer lugar, dice que él lo subió a su cabalgadura. Amén. Lo trajo en misericordia, lo subió, él caminó por el camino, él estuvo de alguna manera entendido en la necesidad, y dice que sacó de su propio dinero 2 denarios, dice así el texto. Fueron 2 denarios, el denario era equivalente a un día de trabajo, una jornada. Entonces 2 días de trabajo fue lo que él invirtió. Fíjate nada más lo que hizo. A veces no quieres invertir ni para el pasaje para venir a la reunión. Este invirtió 2 días de salario. Ve nada más el corazón, hermano. Andaba en luz. La situación se prestaba. A veces la piensas, híjole, si invierto, ya no me compro esto. Si invierto, ay, yo quería aquello. Si invierto, ay. Y ahí estás pensando en tu corazón. Vemos nosotros que no tuvo impedimento. Este hombre quizás tuvo que viajar en la noche con el desventurado, pero la compasión le daba fuerzas para poder ayudar a este hombre herido. Algo que se supone debería de haber hecho el levita y el sacerdote, ayudar al miserable, mas sin embargo no hicieron nada por atenderlo. Alguien dice que estos tenían que ir a atender su servicio al templo de Jerusalén. Híjole, pues yo te ayudaría, pero me toca prender el candelabro. Yo te ayudaría, pero es que ya están formados ahí los becerros para degollarlos. Imagínate nada más, hermano. Ve nada más la situación. Y se supone que este samaritano pues iba a su negocio, pero entendió que también hacer las cosas que son rectas delante de Dios es un buen negocio. Amén. Sacrificios para el Dios vivo y verdadero. Vayamos a Isaías. Isaías lo toca en el capítulo 1. Nos dice el profeta Isaías de lo que Dios está fastidiado, está hartado. Dice así, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo tolerar, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, son maldad vuestras fiestas, soledmes. El 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Estos son los sacrificios aceptables al Señor. Que vemos, tuvo cuidado de él. No solamente puso sus 2 denarios, sino que le proveyó comida, ropa. Dice que de alguna manera le ayudó y le llevó con el mesonero. Fíjate nada más, hermano, lo atendió como si fuera de su propia familia. A ver, meditemos. Si fuera tu mamá o si fuera tu papá al que hubieras encontrado en esa situación, ¿qué hubieras hecho por él? Ay, papá, ya te ayudé ahí, échale ganas, que Dios te ayude, yo ya me voy. ¿Harías eso? No. ¿Sabes qué? Marcas el teléfono, discúlpeme, no voy a trabajar, tengo una urgencia y un caso de vida o muerte. No, que se tiene que presentar, si no lo despedimos. Pues despídame, me importa un comino, yo tengo otra cosa más importante que hacer. ¿No harías eso? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? Este hombre hizo eso. Prácticamente vemos que lo trató como a su propio hijo. Lo vemos que lo trató como a su propia familia porque estuvo al pendiente de él. Vayamos al texto, por favor, Lucas 10. Y Jesús está declarando esta historia para que nosotros comprendamos lo que es andar en luz y lo que es estar en tinieblas. En el capítulo 10, en este verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? Y cuidó de él. No es como los que llevan a la gente, ahí están, échenle ganas, ahí traemos, estamos salvando viciosos, pero ni siquiera ayudan a nada, nada más los traen. Pues tráelos, cualquiera los trae. No, este lo trajo y cuidó de él. Se responsabilizó. Le predicas a una persona, pero no cuidas de ella. Llámale, págale su pasaje, pasa por ella, mándale un mail, a ver qué haces, pero responsabilízate. Amén. Que sea la piedad completa. Lo cuidó. El próximo día, fíjate ahí dice, y al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, juntos, cuídamele y todo lo que gastes de más. ¿Qué dice? Este hombre iba de Jerusalén a Jericó, o sea, él no iba al mesón, ¿o sí iba al mesón? ¿Era su objetivo ir al mesón? No, pero ¿por qué iba a regresar al mesón? Porque estaba alguien a quien él suponía, Dios me lo ha encargado. Amén. ¿Andaba en luz o andaba en tinieblas? Quizás nunca ni a los atros había entrado. Porque recuerda, ¿por qué tú siendo judío te acercas a mí que soy samaritana, ya que no nos llevamos bien? Entonces es seguro que ni siquiera lo dejaban entrar. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a pasar por Samaria y no lo dejaron entrar? ¿Qué dijeron los 2 judíos? ¿Quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los queme como hizo Elías? Ve la pugna que había, hermano. Pero este hombre tenía un corazón, una forma de caminar de luz, hermano. Porque en luz no hay tinieblas. Amén. Entonces es muy importante, hermanos. Este hombre, al otro día, dice que él iba a venir a hacerse cargo de todos los gastos de este desventurado. Amén. Era extraño, era un extranjero, no era de su familia, no lo conocía. Y en el contexto, ¿sabes qué? Se desprende de un individuo que se quiere pasar de listo con Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y hace una pregunta tonta. ¿Quién es mi prójimo? Hermano, pues ellos eran judíos, ellos eran maestros de la ley. ¿Tú crees que no sabía quién era su prójimo? Y Jesús le pone esta parábola. Y después, cuando él le pone esta parábola, fíjate lo que le dice.
Dice, verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Ve y camina en luz. Yo soy luz. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y camine en luz. Amén. Entonces, esta historia, hermanos, tiene un propósito muy particular, dejarnos ver el estado de nuestras almas. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque San Juan dijo, mirad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros es responsable. Amén. Ten mucho cuidado de no ser como el sacerdote, que sienta que es más importante predicar, tocar, barrer, que atender ese tipo de necesidades. Ambas cosas son importantes. Hubiera sido loable que el sacerdote fuera a ofrecer los cebos de animales gordos, a derretirlos, pero que de alguna manera hubiera ido lleno de sangre de haber asistido a este hombre. ¿Cómo hubiera sido su predicación? Con autoridad, con gracia y con fuerza. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora es muy importante. ¿Cuántos de los que están allá afuera no han sido asaltados por Satanás? Muchos. ¿Nosotros mismos no fuimos asaltados por Satanás? ¿No nos dio una paliza hasta por debajo de las muelas, hermano? Que si Cristo no viene, este nos hubiera llevado al mismo infierno. ¿No hizo eso este ser perverso? Nos dejó tirados, nos robó lo que teníamos, nos dejó malheridos y de alguna manera casi al borde de la muerte y casi para pasar al mismo infierno. Estábamos muertos doblemente en pecados y en delitos, ¿no es cierto? ¿Qué nos esperaba, hermanos? La segunda muerte. Era lo único que nos esperaba. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Vino a nosotros, hermano. Sacó su vino. ¿Te acuerdas cuando dijo? Bebed esta copa. Este es el vino. Es mi sangre, que por muchos es derramada. Su Espíritu Santo vino y suavizó nuestras heridas. Nos curó. Nos llevó prácticamente, fíjate, el Señor Jesús nos toma, nos sube a su cabalgadura, nos lleva con el Espíritu Santo. Cuídamelo y cuando yo venga te lo pagaré. ¿Y no es cierto que el cuidado del Espíritu Santo está sobre nosotros? Y de repente viene el falso profeta y nos quiere hablar y el Espíritu susurra verdades. Ah, caray, a ver. Ha pasado, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí particularmente recuerdo una ocasión, estaba yo vendiendo y me acuerdo muy bien que estaba yo, pues tenía poquito de caminar con el Señor y estaba yo muy contento, trabajando, hasta silbando. Estaba yo en medio de dos puestos, ahí tenía mi pequeño puestecito y de repente me dijo él, aunque te sonría, aunque muestre un rostro particular, guárdate. Perversidad hay en su corazón. Así me vinieron esas palabras. Me quedé pensando y en su momento no las entendí. Al poco tiempo, hermanos, no pasó mucho, 1 o 2 minutos, pasó una mujer enseñando todo. Ay, manito, que qué vende, que guau, guau, guau. Y ahí estaba. Y yo me quedé así, hermano, me acordé inmediatamente de las palabras que me dijo el Espíritu Santo. Yo vendo galletitas y casi que, que sí, que guau, 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 sí, boom, ya se fue. Me impacté. Dije, gloria a Dios, qué cuidado tiene el Señor de mí. Me habló, sabía mi debilidad, sabía que podía darme un golpe bajo el diablo. Y Él me habló. ¿No ha sido así el Espíritu Santo con nosotros? Cristo te lleva, cuídamelo. Cuando yo regrese, ¿porque va a regresar o no va a regresar? Yo te lo pagaré. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Somos pocos, pero tenemos a Cristo en medio de nosotros. Amén. No podemos conformarnos solamente estarnos reuniendo. No. Qué bueno, ya nos reunimos. Cada vez que nos reunimos, la palabra de Dios nos limpia, nos enseña, nos instruye, nos reprende. Pero el propósito es uno. Cuando le dijeron, te lo leo textualmente, proyéctalo, hermano, verso 37 dice, Él dijo que el que usó de misericordia con él, ¿qué le dijo Jesús? Él le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. En otra parte dice, haz esto y vivirás. Entonces es muy importante, hermanos. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? Cada año, los 24 de diciembre, cuando todos se reúnen a morder el pavo y quién sabe qué tantas cosas,
La iglesia se ha organizado para ir a los hospitales y predicar la palabra y ayudar a la gente. Eso deberíamos de hacer, hermanos, que no, que vayas cancelando tu citita de pavo y que mejor vayas a compartir con la gente que está en necesidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que pudiéramos reunirnos, que pudiéramos hacer algo para Cristo, hermanos. Digo, qué bueno, la gente cree que nació Jesús, manifestemos entonces para qué nació Jesús. Y dejémosle ver que Cristo realmente murió en la cruz del Calvario para ayudarnos a todos. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes. Regresemos al texto y terminamos. Primera de Juan, en el capítulo 1. La palabra de Dios es verdad, hermanos, y ella alumbra como en un lugar oscuro. Y qué bueno que nos escudriñe, porque lo que más deseamos es no estar en tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto fue lo que Jesús le dejó al apóstol Juan. Y os anunciamos: Dios es luz. Dios tiene un carácter, una forma de comportarse, una forma de vivir, una forma de ver a los necesitados. Y no hay ningunas tinieblas en Él. En Él no hay egoísmo, en Él no hay rencor, no hay resentimiento. Si decimos que tenemos comunión, coinonía con Él, y dice, y andamos en otro carácter, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos caminando, pensando, buscando lo que Él busca, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira lo que dice, el grande galardón que dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, yo te recomiendo, lee mucho las Escrituras. Estúdialas. ¿Lo has sentido? 20 minutos, media hora, una hora y media, 2 horas. Hermano, cuando te sales de ahí, algo te tocó, algo te inundó. Estás en otra esfera espiritual. Algo pasó. Tenemos que ser influenciados por la mente de Cristo. Amén. Es muy importante. Pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y consideremos esta palabra. Con toda honestidad, alinea tu corazón, tus pensamientos, tu forma de concebir las cosas espirituales. Alínealos a la luz. Recuerda, Él es luz. Usa nombres propios: Jerusalén, Jericó. Una historia verídica. Quizá tenía poco de haber acontecido. La providencia la toma y nos instruye para que entendamos que no es la profesión la que te hace andar en luz, sino la forma de concebir y de decidir, de vivir de acuerdo a lo que demanda la ley de Dios. No significa que siempre vas a estar dando 2 denarios. Hay veces ni siquiera tenemos para dar, pero tenemos palabra de Dios, pero tenemos quizá 2 mudas de ropa, pero tenemos quizás un consejo práctico. Una gran forma de hacer misericordia, hermanos, con los que el diablo ha herido allá afuera. Acércate. Qué hermoso. Vemos un predicador laico, el samaritano. No había recibido ningún curso, ni siquiera había ido a la Universidad de Jerusalén, mas sin embargo el maestro vivía en su corazón y le había enseñado cosas prácticas. Andaba en luz, tenía comunión con Cristo. Y como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos ofrecer a la gente lo que vive dentro de nuestro corazón. Hermanos, tomemos decisiones. Hoy es un día para mirar por nosotros mismos, con honestidad, juzgarnos a la luz de la palabra. Y si no estamos en luz, pedirle perdón y meternos al camino de luz. Si estamos abandonando el camino de luz, regresar rápidamente al camino de luz, porque la Escritura dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo, no apaguéis el espíritu.
No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sed llenos, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este hombre estaba lleno. Por eso pudo tener compasión, misericordia. De lo contrario, solo hubiera sido como aquellos que estuvieron en presencia de un accidentado. Ellos fueron testigos oculares de un accidente. ¡Pra! Se oyó solo el golpanazo y una persona salió volando varios metros. Cuando cayó en el suelo se retorcía del dolor. Toda la gente se agolpó, le rodearon. Se oían los comentarios: pobrecito, ay, qué bárbaro. Sí, yo apunté las placas y todo mundo opinaba, pero nadie hacía algo práctico. Llegó un hombre molesto y dijo: por favor, ¿acaso se la van a pasar lamentándose todo el tiempo con sus actos de sentimientos sin pies, sin manos? Solamente la lástima es lo único que manifiestan. Dijo él: aquí hay unos pies de misericordia. Tomó acción, llamó a la Cruz Roja, le asistió, estuvo con él, tomó la dirección de sus familiares, fue a avisarles, invirtió de su gasolina, invirtió de su tiempo, ya no fue a trabajar o llegó tarde. Pero él estaba molesto porque veía que todos estaban opinando lastimeramente, y él dijo: la lástima solo manifiesta expresiones, la misericordia tiene pies. Es muy distinto sentir lástima a tener misericordia. El samaritano tuvo misericordia, los otros ni lástima tuvieron, lo vieron y lo abandonaron. Andaban en tinieblas y mentían porque decían que andaban en luz. Pero el samaritano estaba en luz y tenía comunión con la luz y pudo dar de lo que tenía. Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Por favor, sella este mensaje en el corazón de la iglesia. Recibe hoy al pecador, Señor amado. Recíbelo, Padre amado, para cambiar su corazón, para quitar el espíritu testarudo, Señor, y poner el Espíritu Santo, Señor, dentro de él. Por favor, y como dice el texto, andando en luz, teniendo comunión los unos con los otros, que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Amén.